Bienvenidos a Valores Empresariales, el programa que te permitirá identificar aquellos valores para tener éxito en el mundo de los negocios. Hoy tenemos un tema muy especial y se llama Rompiendo Paradigmas. Y para ello hemos invitado a un cirujano plástico, quien es Carlos Bravo, y es el fundador de Viña Sicilia. Y él nos va a hablar sobre cómo romper paradigmas a través de un proyecto de emprendimiento. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Gracias por invitarme al programa. Creo que vamos a pasar un momento muy interesante. Claro que sí, Carlos. Carlos, entonces vamos a empezar a hablar un poco de eso. ¿Qué es Viña Sicilia? Empieza hablándonos de ello. Bueno, Viña Sicilia es el primer y único viñedo en Antioquia y único en su género en Colombia. Fue fundado el 13 de mayo del año 2007 y se fundó respondiendo a una pregunta que siempre existía de por qué no se podía producir vinos de calidad en países como Colombia. Fue así como se comenzó una larga investigación sobre el tema y se encontró una zona en el occidente antioqueño que definitivamente es una zona idónea, es un paraíso, como diría yo, donde la vid se siente tan bien como en su tierra natal. Qué bien, Carlos. ¿Y cómo te nació? ¿Cómo un cirujano plástico rompe el paradigma y se lanza en un proyecto de emprendimiento? ¿Cómo es esa cosa? Yo desde muy temprana edad, desde los 15 años, me fui a estudiar a Europa. En Europa, indudablemente, el vino hace parte de la cultura europea y fue así como poco a poco, me fui metiendo en este tema tan interesante, porque el vino es definitivamente una cultura, es la única vida que ha acompañado realmente al hombre desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Entonces, poquito a poco fui estudiando el tema y fue así como llegué a la posible idea de fundar un viñedo en Antioquia. Ok, Carlos, ¿y cómo puede uno, desde tu experiencia, cómo puede uno precisamente tomar una idea y convertirla en realidad? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que hacen ustedes los emprendedores para mucha gente que nos está viendo en América Latina? ¿Cómo pasar de la idea a la realidad? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Yo pienso que lo primero es la formación de un sueño, que ese sueño necesariamente va a llevar a que uno se enamore de ese sueño y que lo comience a convertir en realidad. ¿Hay alguna metodología, hay algún plan? ¿Qué fue lo que tú hiciste en tu caso concreto, Carlos? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que tú diste? A la medicina le debo algo importantísimo. Yo soy doctorado en microcirugía vascular y fue que la medicina me enseñó a investigar. El método científico le enseña a uno a encontrar verdades, sean buenas o sean malas. Y indudablemente es un método que se puede aplicar a cualquier profesión. Fue así como en este caso, a la idea inicial de si era factible fundar un viñedo en tierra antioqueña, se le aplicó una metodología 100% científica y de esta forma la fuimos desarrollando hasta convertirla en una realidad. Ok, me imagino que en el desarrollo de materializar la idea en algo concreto, el jugar con un equipo de trabajo es uno de los elementos fundamentales de emprendimiento. En tu caso, ¿cuál es tu equipo de trabajo? ¿Cómo lograste materializar eso? Bueno, esto fue bastante complicado porque resulta que yo no soy ni agrónomo, ni soy agricultor, ni tengo ninguna profesión afín con lo que es la base del proyecto. Simplemente soy un cirujano plástico que tuvo una idea, tuvo un sueño y quiso desarrollarla en suelo antioqueño. Entonces fue necesario fundar una escuela, fundar unas bases, encontrar un material humano que se educara, unos campesinos en quienes uno pudiera sembrar esta semilla de cómo cultivar la vid y poquito a poquito ir desarrollando la idea. O sea, es un proceso entonces de formación de liderazgo a un grupo objetivo de personas que te pudieran ayudar a materializar la idea. ¿De dónde sacaste esos dotes de líder para formar un equipo de trabajo, Carlos? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Has leído? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo pienso que era tanta la pasión que sentía por esta idea que yo mismo me convertí en maestro, inicialmente de mis campesinos y después de las personas que nos iban a acompañar a desarrollar el proyecto. Con los campesinos fue una experiencia demasiado hermosa porque ellos sabían que estaban frente a una persona que no tenía absolutamente ningún contacto con la tierra. Entonces, para ellos era difícil entender inicialmente cómo era posible que una persona que no tenía ningún contacto con el suelo, con la tierra, les iba a dar instrucciones de cómo sembrar, cómo cultivar esta planta milenaria. Pero poco a poco fueron entendiendo que realmente esa semilla que se le estaba sembrando tenía mucho fundamento científico y que se podía convertir en la redención de una zona. O sea, hay que entender que nuestro viñedo está localizado en el municipio de Olaya, que es tal vez una de las zonas más pobres que tiene el departamento de Antioquia,
y el proyecto del viñedo se ha convertido en un sueño de la gente. Yo creo que la gente que vive en Olaya, la mayoría quieren ya trabajar en el viñedo, y es un proyecto que está desarrollando muchos puestos de trabajo. Indudablemente ya los campesinos lo sienten como si fuera propiedad de ellos mismos. Carlos, como el tema es rompiendo paradigmas, ¿qué es lo que crees tú que te ha permitido, tu creencia de lo que te ha permitido a ti materializar una idea en donde hay mucha gente que, sabiendo más que tú de agronomía y de un sinnúmero de cosas, que teniendo más conocimiento que tú de esta materia, no hicieron ese proyecto? ¿Por qué tú, si tú no lo tenías el conocimiento, lo lograste hacer? ¿Cuál fue la creencia que tú rompiste ahí? Alguna vez leía, y ahora hablábamos extra micrófonos, sobre Christian Barnard, que es un cardiocirujano de origen sudafricano, que desgraciadamente ya falleció, pero él decía una frase muy sabia, y es que no siempre llega a la meta de primero quien es más rápido ni quien es más veloz, sino quien cree que es capaz de poder hacerlo. Y yo creo que en este caso fue una frase que se aplicó 100% a nuestro proyecto. Creo que indudablemente si un agrónomo o si un enólogo hubiera querido desarrollar un proyecto de estos, pues lo hubiera podido desarrollar técnicamente más fácil que lo que me costó a mí, por ejemplo. Pero indudablemente yo creo que la pasión, el sentimiento que uno tiene, las ansias que hay por dentro de poder desarrollar este sueño en un determinado momento son más fuertes que la misma formación profesional que tenga el individuo que va a desarrollar el proyecto. Carlos, te quiero invitar a que sigamos hablando de esa parte de cómo uno no es el que más sepa, el que a veces logra los resultados, que es lo que también acabas de transmitir en otras palabras, pero que lo sigamos hablando después de un breve corte de comerciales, ¿te parece? Ok, ya regresamos a Valores Empresariales hablando de cómo romper paradigmas. Ya regresamos.